Vale, pues mejor entonces el micro. Muy bien. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Yo soy Javier Navarro, presidente de Vox aquí en Sevilla, y bueno, pues me alegra mucho de ver a caras conocidas y a caras no tan conocidas, con lo cual quiere decir que el partido crece, que os interesa el tema y que de alguna forma os queréis implicar con el partido. Bueno, gracias al Grupo Municipal, a Cristina, por hacer este tipo de actos y de eventos tan necesarios, porque además es un momento de actualidad donde este tema pues nos repercute a todos. Yo creo que nos afecta más de lo que pensamos y siempre es bueno pues escuchar de la mano de un experto todo lo que nos tiene que decir, ¿no? Además creo que el sitio precisamente está muy bien escogido, porque el Alcázar pues sin duda fue un sitio en su construcción y en su desarrollo pues primordial, interesante para toda la expansión de España. Sevilla fue clave en ese momento internacional y geopolítico. Entonces, pues creo que también viene como anillo al dedo. El título de la conferencia, España y la geopolítica y defensa de Europa, pues lo va a dar, tenemos aquí presente a José Luis Pontija, que le damos las gracias y la bienvenida en este día, y os dejo con la presentación que va a hacer Cristina de él y de esta conferencia. Muchas gracias a todos. Sí, pues buenas tardes a todos. Yo también me alegro muchísimo de ver caras conocidas y caras nuevas. Siempre son bienvenidos todas las personas que quieran bueno, pues enterarse un poco más a fondo de la actualidad y de temas tan interesantes como este que proponemos esta tarde, ¿no? Bueno, pues a nosotros no se nos ha ocurrido efectivamente un mejor lugar para poder celebrar esta conferencia que el Alcázar de Sevilla, para una conferencia titulada, pues como ha dicho nuestro presidente provincial, Javier Navarro, España, la geopolítica y la defensa de Europa. Y también pues presentar a nuestro ponente, don José Luis Pontijas Calderón, que es doctor en Economía Aplicada, profesor de Geopolítica, Estudios Estratégicos, Seguridad y Defensa de la Universidad Carlos III y que ha sido analista de seguridad euroatlántica en el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Me van a perdonar que lea el currículum porque si no esto es imposible de memorizar entero. Nuestro conferenciante de hoy atesora una amplia bibliografía que le avala como uno de los grandes especialistas españoles en la materia. Coronel del Ejército de 2012, ingresó muy joven en las Fuerzas Armadas como voluntario con 18 años, destinos como la Brigada Paracaidista, donde alcanzó el grado de Teniente Coronel del Grupo de Artillería, Brigada de Alta Montaña, Estado Mayor Conjunto, Dirección General de Política de Defensa e Instituto Español de Estudios Estratégicos. Fuera de nuestras fronteras, don José Luis Pontijas atesora también una amplia experiencia participando en misiones en el extranjero en Bosnia y Herzegovina, Afganistán, República Democrática del Congo e incluso como jefe de una unidad de formación y mentorización de fuerzas afganas. A 2022, quedando como analista asociado al mismo. El coronel Pontijas, además, atesora también una amplia experiencia académica en el ámbito tanto militar como civil. Así, es doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Alcalá de Henares, diplomado de Estado Mayor del Ejército de Tierra y ha cursado estudios de defensa europea o de negociación en la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Nuestro conferenciante, como ven, es una referencia en la materia que hoy se va a tratar aquí, siendo autor de numerosos artículos sobre geopolítica, estudios estratégicos, seguridad y defensa. Ha recibido también el primer premio de la revista Ejército en 2011, siendo además profesor de Historia Militar del siglo XXI en el Máster de Historia Militar del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. Bueno, pues como verán, una amplísima biografía atesorada durante toda una vida dedicada al análisis y el estudio de la geopolítica, asunto de máxima actualidad que estamos viviendo hoy en primera persona en todo el planeta, que nos afecta de lleno y que marcará el devenir de nuestra historia más inmediata. Cedo pues la palabra al coronel José Luis Pontijas Calderón, al que agradecemos por supuesto su disponibilidad y la invitación cursada por el Grupo Municipal Vox en este Ayuntamiento de Sevilla. Muchas gracias.
Bueno, el tiempo es oro y no voy a ser yo el que le robe su dinero, así que vamos a empezar con lo que nos ha traído aquí, que es hablar un poco de España, la geopolítica y la defensa de Europa. Si analizamos el mapa de Europa, vemos que no es un mapa homogéneo en el sentido de la seguridad y la defensa. Hay estados que pertenecen a la OTAN, estados que pertenecen a la Unión Europea, estados que pertenecen a los dos, estados que no pertenecen a ninguno, estados que están enfrentados con los que pertenecen a estas organizaciones de alguna otra manera. Hay que tener cuidado porque a veces nos olvidamos de que Europa es mucho más, o la Unión Europea es mucho más que el mapa de Europa. Aquí he tachado las posesiones británicas, pero podemos ver que los intereses de Europa están en el Pacífico, están en el Índico, están en el Ártico. Es decir, no podemos olvidarnos de que Europa es más que el mapa europeo. Estos son territorios europeos a lo largo y ancho del mundo. Bueno, esa asimetría que he recalcado antes hace que las organizaciones de seguridad europea produzcan también una asimetría en cuanto a su organización. No se dejen llevar por el pánico porque no les voy a explicar la transparencia, es solo para que vean que la cosa es complicada. Aquí tenemos que ver que hay potencias que evidentemente están dentro de Europa, pero también hay potencias que actúan desde fuera de Europa, como fundamentalmente Estados Unidos, que evidentemente es el gran hegemón, la gran potencia que dirige la OTAN. Además, dentro de la propia Unión Europea, dentro de la OTAN, hay agrupaciones de defensa. El grupo de los del norte, la Fuerza Expedicionaria Conjunta, la Cooperación Estructurada Permanente, la propia Unión Europea, que tiene la Política Común de Seguridad y Defensa, la OTAN, el Grupo de Visegrado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay puntos de vista diferentes, hay puntos de vista convergentes, hay puntos de vista divergentes, hay formas muy diferentes de entender la seguridad y así se producen diferentes agrupaciones. Es decir, no todos los europeos vemos las amenazas desde el mismo punto de vista. Evidentemente, los finlandeses temen más a los rusos de lo que los tenemos los españoles, pero a los finlandeses lo que ocurre en el Sahel pues les preocupa bastante poco, mientras que para nosotros, como veremos más adelante, es un problema bastante grave. Hay otras organizaciones, además de la OTAN y la Unión Europea. Está la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que después de la caída del muro de Berlín era la gran referencia para la paz en Europa y que ahora parece que está un poco arrinconada. Está también el Consejo de Europa. Es curioso porque estas dos organizaciones son las dos únicas organizaciones en las que los europeos, ya sean de la OTAN o no, se sientan junto con Rusia, porque ahora mismo no hay otra forma de hablar con Rusia que no sea a través de estas dos organizaciones, pero desgraciadamente estas dos organizaciones pues parece ser que nos están utilizando demasiado. Además, Rusia es el líder de otras dos grandes organizaciones, la Confederación de Estados Independientes, la CEI, y la Organización para el Tratado de la Seguridad Colectiva. Es decir, Rusia no está solo, a pesar de que muchas veces la retórica occidental es que Rusia es un paria al que nadie quiere. Luego veremos que además está en otra serie de organizaciones. Bueno, todo esto forma un conjunto heterogéneo, evidentemente. El problema de Europa, uno de los problemas, es que es un área geográfica que podríamos decir que está en paz y en desarrollo, más o menos, pero está rodeada de un arco de inestabilidad. Y esto es un problema para Europa, como luego veremos. Además, otro de los grandes problemas de Europa es que hay tres hegemones, tres grandes potencias mundiales que actúan sobre Europa y en la que dirimen sus intereses, que son Estados Unidos, Rusia y China. Además, esta competición entre estos tres grandes hegemones está produciendo un alineamiento estratégico entre dos de ellos, Rusia y China, en contra del bloque occidental que dirige Estados Unidos. Esta competición, para nuestra desgracia, es una competición global que hace que las estructuras del mundo occidental sobre las que se apoyaba Estados Unidos empiecen a derrumbarse, empiecen a estar amenazadas, porque tanto China como Rusia, como sus aliados más cercanos, no están satisfechos con la distribución de poder. Y esto crea una situación inestable en el sistema global que evidentemente afecta a Europa. ¿Cómo afectan estas tres potencias a Europa? Pues vamos a intentar ver una por una. Estados Unidos. Estados Unidos tiende a ser considerada normalmente como una fuerza
positiva para Europa. Estados Unidos es la gran potencia militar. Ahí vemos cómo el presupuesto militar de Estados Unidos, en rojo, supera a los 7 más poderosos que le siguen, que son China, Rusia, Arabia Saudí, Francia, Reino Unido, India y Alemania. Fijémonos dónde está el presupuesto de defensa de Rusia y lo que es en comparación con los demás. Lo digo porque esto traerá cola por lo que luego vamos a contar. ¿Realmente es una fuerza positiva Estados Unidos sobre Europa? Bueno, pues a lo mejor es discutible, porque resulta que la volatilidad política que está aplicando ahora mismo el señor Trump, pues parece ser que no es demasiado positiva para Europa. Además, Estados Unidos está acostumbrado a tomar decisiones unilaterales, estás conmigo o contra mí, nos arrastra a conflictos como por ejemplo el de Irak o el de Afganistán y luego cuando decide cambiar pega un volantazo, se va y nos deja colgados de la brocha y tenemos que salir corriendo a la misma velocidad o más de la que han salido corriendo los americanos. Además está practicando un proteccionismo y una guerra de aranceles que evidentemente nos hace daño, pero no nos engañemos, el proteccionismo no comenzó con Trump, el proteccionismo ya empezó con Biden y además la legislación más antieuropea que ha aprobado Estados Unidos en su historia fue precisamente bajo la administración Biden, que le llamaba la ley de lucha contra la inflación. Bueno, pues esa ley realmente escondía un montón de miles de millones de dólares para favorecer la industria y el desarrollo industrial dentro de Estados Unidos, que para Europa, evidentemente, era una competición desleal, ya que, en teoría, Estados Unidos y Europa son partidarios de la competición económica desde el punto de vista liberal, es decir, sin que el Estado intervenga. Además, Estados Unidos nos está intentando imponer lo que se llama, en términos técnicos, el decoupling, es decir, un desdoblamiento en el que ellos no quieren que sigamos comerciando con China, porque China es el gran adversario de Estados Unidos, y además no quiere que le compremos tecnología a China. Estados Unidos todavía no está a la altura de proporcionarnos la tecnología que nos proporciona China, y esto, evidentemente, va contra los intereses de Europa. Además, le está proporcionando un apoyo incondicional a Israel. ¿Y esto en qué situación deja Europa? Porque ahora mismo, recordemos que el presidente de Israel y su ministro de Defensa están siendo procesados por el Tribunal Penal Internacional. Y esto es un asunto importante porque Europa siempre presume de ser escrupulosa con las leyes internacionales. Así pues, ya vemos que Estados Unidos, siempre considerada como una fuerza positiva para Europa, bueno, pues es interpretable, depende del punto de vista. Rusia, la gran amenaza para Europa, la OTAN considerada como el escudo que nos defiende de Rusia. Es evidente que la Unión Europea está sosteniendo ahora mismo una, digamos, relación opositora con Rusia y desde luego la OTAN está ahora mismo involucrada en una confrontación clarísima con Rusia. Así pues, Rusia para nosotros es una amenaza disruptiva y militar. Disruptiva porque actúa en el ciberespacio, disruptiva porque utiliza la desinformación para aprovechar las fisuras de los sistemas socioeconómicos europeos y también es considerada una amenaza militar convencional, al margen de la amenaza nuclear, porque es una potencia nuclear, evidentemente. Pero yo he puesto amenaza militar entre interrogantes. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver unos datos. Esta es la comparación entre las fuerzas rusas y las fuerzas de la OTAN. Las fuerzas rusas, aproximadamente 1,5 millones. Las fuerzas de la OTAN, prácticamente 6 millones de efectivos. 12.000 tanques frente a 12.000 tanques. Bueno, ahí más o menos estamos parejos. Bueno, descontando los que les han destruido los ucranianos. Claro. 51.000 vehículos blindados rusos frente a 1 millón de vehículos blindados europeos. 598 navíos frente a 2.000, más de 2.000 navíos de la OTAN. Un portaaviones frente a 16. 4.000 aviones frente a 20.000. Yo creo que aquí podríamos afirmar que Rusia no es una amenaza convencional para la OTAN, o por lo menos, cuando menos sería discutible. Más datos. Más datos. Sin contar con Estados Unidos, la Unión Europea más el Reino Unido. 450 millones de habitantes frente a 145 millones de rusos.
un presupuesto de defensa de 380.000 millones de euros frente a 120.000 millones de euros por parte de Rusia. Y un Producto Interior Bruto de 21.000 millones de euros frente a un Producto Interior Bruto de 2 billones de euros, 20 veces más. Así pues, yo me pregunto, ¿realmente es una amenaza rusa? ¿Realmente es una amenaza? ¿O estamos en condiciones de enfrentarnos a ella? El problema es que de Rusia dependemos del petróleo que nos envía y del gas que nos sigue enviando y de otras cosas. Y esto hace que tengamos una dependencia de Rusia, a pesar de que la estamos reduciendo y se ha reducido drásticamente, todavía seguimos comprando petróleo y gas a Rusia, entre ellos España, que ha aumentado sus compras de petróleo y de gas durante el último año a Rusia. Pero hay cosas de las que no nos podemos desenganchar, porque Rusia produce una serie de materiales críticos, es decir, muy escasos, y que solo Rusia está en condiciones de proporcionar a Europa, y de los cuales depende la industria tecnológica europea y que necesitamos sí o sí. Así que si lo que pretendemos es separarnos de Rusia, tenemos un problema. No, tenemos varios, pero uno es ello. Por cierto, el resto, la inmensa mayoría del resto de los materiales críticos, quien los proporciona es China, que, mira tú por dónde, es el amigo de Rusia. Así que distanciarse de Rusia o cortar lazos económicos, tecnológicos con Rusia, pues va a resultar una empresa bastante difícil. Así pues, hay quien piensa que el tiempo juega a favor de Rusia mientras van surgiendo fisuras entre los aliados occidentales en esta confrontación que ahora estamos sosteniendo con Rusia. Aquí podemos ver las cifras antes de que comenzara el conflicto, aproximadamente en enero de 2022. Europa tenía una relación económica con Rusia equivalente a 330.000 millones de dólares. Ya sabemos que ahí pone billones, pero los billones anglosajones son miles de millones, mientras que los billones españoles son millones de millones. Es decir, las cifras aquí reflejan los 330.000 millones, mientras que Estados Unidos tenía 38.000 millones, aproximadamente 10 veces menos, o nosotros 10 veces más. ¿Quién ha salido perdiendo de esa ruptura económica con Rusia? ¿Europa o Estados Unidos? ¿Para quién es más fácil decir, vamos a romper lazos económicos con Rusia? ¿Quién está sufriendo más? Si además vemos las dos figuras de abajo, que se las explico rápidamente, resulta que entre el año 2014 y 2018 las compras europeas de armamento a Estados Unidos eran el 11% de lo que vendía a Estados Unidos. Bueno, en el periodo 2019-2023 los hemos duplicado prácticamente. El 21% son compras europeas. Pero además los datos siguen aumentando, porque ahora mismo las importaciones que ha hecho Europa, importaciones, es decir, dinero que nos gastamos fuera de Europa en comprar armamento, han aumentado un 94%, el 63% de ese 94% se lo lleva Estados Unidos. Con lo cual, ¿está Estados Unidos interesado en vender armamento a Europa? Por supuesto. Entonces, para que Europa se vea obligada a comprar ese armamento, a lo mejor alguien nos está metiendo mucho miedo para que compremos ese armamento o más del que necesitamos. A lo mejor. Esta es una pregunta que yo dejo en el aire. Bueno, el caso es que hay quien piensa que Estados Unidos está sosteniendo esta confrontación con Rusia sobre los hombros de Europa, porque, como vemos en esa figura quizás un poco exagerada, Europa está sufriendo más de lo que está sufriendo Rusia con estas sanciones económicas y con este corte energético al que nos somete Rusia. Entonces, yo creo que aquí habría que preguntarse si verdaderamente lo que estamos haciendo va a favor de los intereses de Europa. ¿Cuál es el problema? El problema es que Rusia está reaccionando ante esto. ¿Y cómo está reaccionando? Bueno, pues Rusia no se puede expandir hacia China, tampoco se puede expandir hacia Europa, pues se está expandiendo por África, que es la expansión lógica que le queda. ¿A través de dónde? Pues a través de Oriente Medio y de un Estado que está al lado de Oriente Medio, que da acceso a Oriente Medio, que es Ucrania. Y por eso quizás podemos entender por qué Ucrania es tan importante y tan vital para Rusia, porque es una de las pocas salidas que le hemos dejado
a Rusia junto con el Cáucaso. Aquí podemos ver cómo Rusia se está expandiendo desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista económico y, por supuesto, desde el punto de vista militar por África. ¿Cuál es el problema? Pues que África es el flanco sur de la OTAN. ¿Y cuál es el problema para España? Que nosotros estamos en primera línea en ese flanco sur, lo cual esto debería representar un problema para nosotros, si es que no lo representa. China. Bueno, China desde los años 80, cuando teníamos aquella imagen, cuando pedían dinerito para el domo en la cabeza de un chinito y cuando los chinos vestían todos igual, iban en bicicleta y eran pobres, bueno, pues resulta que en 40 años se ha convertido en una gran potencia. De hecho, ahora mismo, en la parte derecha de la figura, podemos ver cómo en 2020 era ya el mayor socio comercial de la inmensa mayoría de los países del mundo, y esto sigue aumentando. De hecho, si vemos aquí cuáles eran las grandes potencias económicas en 1870, que era en primer lugar más velocidad que China, tiene más población que China, lo que quiere decir que será una gran potencia en discordia que se añadirá al concierto mundial. ¿Qué significará esto? Pues permanezcan atentos a sus pantallas, porque lo que están viendo es la historia, que está evolucionando y además a gran velocidad. ¿Cuál es nuestro problema? Pues que nuestra economía, como pueden ver en la figura de curvas, ya saben que los economistas tendemos mucho a poner figuras, los economistas somos un poco como los hombres del tiempo. Podemos explicar todo perfectamente una vez que ya ha ocurrido. Pues bueno, aquí estamos intentando ver lo que puede ocurrir, que es la evolución de la dependencia económica de Europa con respecto a Estados Unidos, que es la línea azul, pero también con respecto a China. Es decir, China dependemos en gran parte de la relación económica con ella. Y de hecho podemos ver ahí las cifras, que son nada despreciables, y cómo somos el segundo socio comercial para China después de la organización ASEAN, que como saben ustedes es una organización comercial que engloba pues todos los países de Asia y que es una de las grandes asociaciones comerciales. Además, China es la gran potencia que dirige la Organización de Cooperación de Shanghái y la organización o la Unión para la Unión Euroasiática o la Unión Económica Euroasiática, organizaciones a las que también pertenece Rusia. En el año 2023, 7.000 trenes surcaron esa vía, uno cada 60 minutos. ¿De verdad nos interesa cortar los lazos con China? En fin. Además, China, evidentemente, también se está expandiendo por África y, por supuesto, por Hispanoamérica, que algunos llaman Latinoamérica. No sé por qué, porque allí nadie habla latín ni nunca habló latín y nadie es de raza latina. A mí es una cosa que inventaron los franceses cuando quisieron poner a su emperador Maximiliano, y como aquello de Hispanoamérica les sonaba muy mal, empezaron con lo de Latinoamérica. Los americanos les compraron, los americanos del norte, les compraron el término y ahora lo estamos utilizando. Es Hispanoamérica o Iberoamérica, si queremos englobar a Brasil, porque el resto son 4 enanitos que hay por ahí, que si la Guayana francesa, que si el otro, que si el... Hispanoamérica. Bueno, China se está expandiendo por ahí, evidentemente. De hecho, podemos ver cómo la ruta de la seda china ya ha llegado a Iberoamérica y están construyendo una línea férrea que atraviesa el cono sur iberoamericano desde Perú hasta Brasil. Una obra inmensa de ingeniería que hasta ahora nadie había podido imaginar. Bueno, pues esto lo están haciendo los chinos. Evidentemente, los chinos se están expandiendo por el Pacífico y esto es un problema para Estados Unidos, porque hasta ahora Estados Unidos era el gran hegemón, la gran potencia que dominaba el Pacífico, con su armada superpotente. Podemos ver en la cifra de las columnas verticales, en azul, las fuerzas navales estadounidenses y en rojo cómo poco a poco los chinos están aumentando sus fuerzas navales. Y dices, bueno, todavía los chinos no son más que los estadounidenses. Bueno, no son más Estados Unidos y China, que está haciendo... está forjando una amistad estratégica entre Rusia y China, pues los europeos hemos cometido 3 errores. Nuestra seguridad dependía de Estados Unidos y ahora parece ser que no está tan claro. Nuestra energía dependía de Rusia y ahora parece ser que tampoco está tan claro. Y nuestra economía depende de China, pero ahora resulta que tampoco está tan claro, con lo cual hemos hecho estas dependencias y ninguno de los 3 es fiable para Europa. Y esto evidentemente es un problema geopolítico y geoestratégico bastante importante, porque ¿cuál es la solución?
Muy buena pregunta. Bueno, el caso es que esta amistad, esta relación estratégica entre Rusia y China, que evidentemente es de mutua dependencia, China aporta el comercio, la economía, el sistema financiero, mientras que Rusia pues, aporta la defensa, la diplomacia y la proyección militar. No olvidemos que Rusia, cuando era la Unión Soviética, desarrolló unos muy importantes lazos diplomáticos con el tercer mundo que todavía sostiene, que todavía lo sigue utilizando. De hecho, cuando comenzó la invasión Rusia de Ucrania, se vieron montones de banderas rusas en diferentes países africanos, que dices tú, pero bueno, ¿qué hacen los países africanos ondeando banderas rusas? Bueno, pues porque ellos se acuerdan de cuando fueron colonias europeas y para ellos los rusos les están dando una lección a los europeos de su propia medicina. Bueno, el caso es que esta relación entre Rusia y China es un problema, evidentemente, para Occidente, sobre todo para Estados Unidos, para Europa no menos. Les une, pero les une momentáneamente porque básicamente lo que están intentando crear es un contrapeso geopolítico creíble contra Estados Unidos y sus aliados. Por eso pongo Estados Unidos más, porque es Estados Unidos más sus aliados. Por lo tanto, no es una alianza en el sentido occidental, como la entendemos, por ejemplo, como la OTAN, pero sí es una aproximación mutua para navegar esta fase transitoria. Porque para nuestra desgracia ahora mismo estamos en una fase transitoria, porque hemos pasado de ese momento unipolar de dominio estadounidense tras la caída del muro de Berlín a un momento multipolar en el que empiezan a surgir nuevas potencias que quieren hueco y, como todos los que quieren hueco, donde hay un sitio apretado, pues empiezan a dar codazos. Y es la fase en la que estamos. ¿Cómo va a acabar esta fase? Pues es una buena pregunta, porque desde luego ahora mismo se están empezando a dar codazos cada vez más fuertes. En esta asociación, estos dos grandes actores, no están solos, porque tienen otras dos potencias aliadas. Una de ellas nuclear, que es Corea del Norte, y otra que podría ser una potencia nuclear, que es Irán. ¿Por qué es Irán importante para China o para Rusia? Bueno, pues Irán es importante para China o para Rusia porque Irán le proporciona a China, primero, acceso a esa zona donde hay gas y petróleo y otro tipo de materias de las que China está muy necesitada, y por eso ha inaugurado este verano pasado una línea de tren que va desde el oeste de China hasta Teherán, atravesando unos territorios prácticamente imposibles o que se consideraban imposibles, lo cual ha sido una obra de ingeniería increíble, atravesando una de las zonas desérticas, heladas, montañas altísimas, etc. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque cambia absolutamente el juego geoestratégico en esa zona. De hecho, es una amenaza geopolítica. Primero, porque permite que Irán rompa el cerco económico que Occidente le ha planteado a Irán. Segundo, porque le permite eludir esas sanciones, le permite a China llegar a esa zona librándose de pasar por todas las zonas controladas por Estados Unidos en el estrecho de Malaca y todos estos estrechos que pasan por Indonesia y que domina Estados Unidos con sus bases militares, y a Rusia le permite sortear pues todo lo que es Europa, el estrecho de Gibraltar, el canal de Suez, el estrecho de Bab el-Mandeb, e ir directamente desde Rusia a través de Irán y aparecer en un mar caliente y tener salida. Por lo tanto, Irán es una pieza muy importante del tablero mundial, porque para China y para Rusia es fundamental, y por lo tanto es fundamental para Estados Unidos cortarle la salida a China y a Rusia. De hecho, a lo mejor fue casualidad, pero Israel atacó Irán este verano, en la famosa guerra de los 12 días, 10 días después de haber inaugurado esta línea de tren entre China e Irán. La OTAN, esa otra gran organización que hay en Europa. ¿Qué nos puede decir la OTAN? Bueno, pues en su concepto estratégico, aprobado en junio de 2022 en Madrid, dice que los socios más importantes son la ONU y la Unión Europea, lo cual resulta un poco chocante, porque la única vez que la OTAN, o la primera vez que la OTAN atacó a alguien, fue a un país europeo al que no le había declarado la guerra, y desde luego fue sin una validación del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero bueno, aún así la voluntad evidentemente está ahí. Y la Unión Europea. Luego veremos por qué la OTAN necesita a la Unión Europea. La OTAN se califica a sí mismo como una alianza nuclear, y esto es algo que no debemos olvidar. Evidentemente deja la puerta abierta a nuevas incorporaciones, como Ucrania, Georgia y los Balcanes. Veremos a ver lo que dice Rusia de eso. Sobre Ucrania ya sabemos lo que opina, pero Georgia y los Balcanes, evidentemente, es una zona del
sur del Mar de la China, donde está teniendo discusiones importantes y cambios de opinión con China. Claro, yo a esto como español siempre pregunto lo mismo, digo, ¿me quiere usted llevar a Indochina porque dice usted que los intereses de la OTAN pueden estar ahí? Bueno, quizá, pero ¿por qué entonces Ceuta y Melilla no están incluidos en el Tratado de la OTAN? Porque si usted me quiere llevar a China, lo cual podría ser discutible, lo podemos hablar, primero tendrá usted que asegurarme que todo lo que se queda aquí atrás está cubierto por el artículo 5. Y eso no es así, al menos hasta hoy. Bueno, el caso es que las tareas principales que se marcó la OTAN es, como siempre, la defensa colectiva, el famoso artículo 5, la gestión de crisis, ser capaz de actuar en aquellas zonas en crisis que juzgue necesario actuar, y la seguridad cooperativa, que es ayudar a aquellos socios que pidan ayuda para reformar sus fuerzas armadas, su seguridad en general. ¿Cómo ve la OTAN las amenazas? Bueno, pues toda esta panoplia de amenazas, no se asusten, no las vamos a discutir, pero para que sepan que ve un montón de amenazas. ¿Cuál es el problema? Que de todas esas amenazas, la OTAN solo es capaz de enfrentarse a las 3 primeras y, hasta cierto punto, con las otras 2 que están entre el recuadro punteado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que más de la mitad de las amenazas que ha identificado la OTAN no está capacitada para combatirlas. Así que necesita a alguien más. ¿Y a quién necesita? A la Unión Europea, porque la Unión Europea sí tiene herramientas que le pueden permitir enfrentarse a ese tipo de amenazas. La cuestión es saber si realmente es una cooperación o es una subordinación. Esa es una cuestión importante. ¿Cómo desea responder la OTAN a esto? Bueno, pues evidentemente la OTAN no considera ningún país su enemigo. Yo lo pongo entre interrogantes, porque ¿Rusia es nuestro enemigo o no es nuestro enemigo? Vamos a aclararnos. El artículo 5, por supuesto, ese está siempre permanente y está ahí. Y el arma que utiliza la OTAN o que debe utilizar básicamente es la disuasión, es decir, antes de que me ataquen yo voy a ser lo suficientemente fuerte como para que aquel que piense en hacerme alguna cosa se lo piense 2 veces, porque diga, cuidado, que estos reaccionan de una manera que puede hacer que la cosa me cueste mucho. Este es el elemento central de la estrategia de la OTAN, la disuasión. Y para eso lo hace con fuerzas convencionales y también con fuerzas nucleares. Y no olvidemos que la OTAN es una alianza nuclear que considera que la principal disuasión es precisamente las fuerzas estratégicas nucleares. ¿Quién posee esas fuerzas estratégicas nucleares? Estados Unidos. Con lo cual, la disuasión fundamental de la OTAN depende de la voluntad de Estados Unidos. Y aquí hay un concepto que se utiliza mucho en las clases con los que yo torturo a mis alumnos, que es la disuasión extendida. ¿Qué significa? Pues que el que tiene fuerzas nucleares dice, no te preocupes, que si a ti te van a atacar con fuerzas nucleares, yo le digo, no le ataques, porque si le atacas con fuerzas nucleares, yo te responderé a ti con fuerzas nucleares. Muy bien, esa es la teoría. Ahora vamos a pensar, si tú eres estadounidense y le lanzan una bomba nuclear a Polonia, ¿tú te vas a arriesgar a una respuesta nuclear en Washington y en Chicago por defender a Polonia? ¿Seguro que todos los estadounidenses están dispuestos a eso? Así pues, esa disuasión extendida ya no asegura el 100% de la respuesta estadounidense. Este es el dilema de la disuasión extendida. Esto lo digo porque si la disuasión fundamental de la OTAN son las fuerzas estratégicas nucleares de Estados Unidos, siempre hay un interrogante de hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos, jugándosela por defender a cualquier aliado europeo contra un ataque nuclear. Y luego, además, una cosa de las que dice la OTAN es que desea una defensa en los 360 grados alrededor. Muy bien, fenómeno. Ya tenemos garantizado el flanco sur, que es donde estamos nosotros. 360 grados, eso quiere decir que estamos cubiertos todos. ¿Seguro? ¿Dónde están desplegadas todas las fuerzas de la OTAN? En el este, en la frontera con Rusia. Pero oiga, el flanco sur es un asunto problemático. Bueno, sí, pero ya sí eso lo vamos viendo. Esa suele ser la respuesta de la OTAN. Así pues, yo en esto de los 360 grados, que creo que es un asunto de importancia para los intereses de España, deberíamos poner un especial acento. ¿Cómo hace esto la OTAN? Bueno, pues disuasión. Y yo me pregunto, ¿dónde está la palabra distensión? Porque la disuasión ya significa admitir un nivel de confrontación hasta un cierto nivel, mínimo, pero ya hay una confrontación. Yo no sé si se acuerdan que la palabra que utilizábamos en los años 90 era la distensión,
que era cuando todos queríamos ser amigos, todos queríamos forjar una Europa de cooperación en paz, incluidos los rusos, etcétera. Esta palabra, distensión, ya no se escucha. Ya solo se habla de disuasión o de confrontación. Bueno, ¿cómo hace esto la OTAN? Pues quiere ser capaz de, afirma que es capaz de desplegar 40.000 efectivos en 15 días en caso de una crisis en sus fronteras o 300.000 efectivos en 30 días. Bueno, esto está muy bien. Además, mantiene 30 aeronaves permanentemente, 24 horas al día, 7 días a la semana, vigilando las fronteras con Rusia para evitar penetraciones o violaciones del espacio aéreo. ¿Cuál es el problema de esto? Que los rusos hacen lo mismo. Y eso es un problema, porque cuando hay fuerzas aéreas confrontadas y ambas están volando en un área muy próxima, se puede producir un incidente armado no buscado que puede producir una escalada militar que nos puede llevar a un conflicto militar no buscado. Así que ahora mismo estamos en una situación que pudiera llevarnos a una escalada militar no buscada. Y además, constantemente estamos viendo informaciones que dicen que ha habido incidentes prácticamente todas las semanas, si no todos los días, entre aviación con Rusia, con lo cual, ¿dónde deja esos 360 grados que a los españoles nos interesan? Yo creo que está un poco en entredicho. Estados Unidos es el garante fundamental de la OTAN, sí, pero es que el vínculo transatlántico solo cubre amenazas militares, como hemos visto. ¿Qué pasa con el resto de amenazas? Porque además hay un peligro. Cuando uno tiene un martillo, todos los problemas le parecen clavos, con lo cual, si yo lo que tengo es una amenaza militar y lo que tengo es una herramienta militar, pues para mí todo se tiene que resolver utilizando la herramienta militar, cuando a lo mejor la diplomacia puede funcionar mejor. Cooperación con la Unión Europea en gestión de crisis, posconflicto, amenazas no militares, porque evidentemente necesita a la Unión Europea, pero ¿los intereses de la Unión Europea son al 100% coincidentes con los intereses de Estados Unidos? Yo creo que hay margen para preguntarse que a lo mejor no, con lo cual habrá que ver en qué casos sí y en qué casos no. Las nuevas integraciones, Ucrania, Georgia, Balcanes, ¿qué opina Rusia? Bueno, Rusia ya ha dicho que Ucrania ni hablar, y América, Estados Unidos parece que dice, bueno, dejemos de hablar de Ucrania en la OTAN, pero Georgia y los Balcanes son también territorios que interesan a Rusia. Serbia es el gran aliado de Rusia en los Balcanes. Georgia está en la frontera con Rusia y la última vez que intentó algo, Rusia entró y se quedó con 2 trozos de tierra allí, con Abjasia y con Osetia. Así que estamos dispuestos a tener otra confrontación más con Rusia. Pues bueno, pues habrá que analizarlo. El futuro de la OTAN, porque Trump lo ha puesto en jaque. ¿Trump es circunstancial o es estructural? Quiero decir, bueno, es que Trump, cuando se vaya Trump, todo volverá a la normalidad, seguro, porque el vicepresidente Vance, que posiblemente sea el relevo de Trump, es igual que Trump o peor. Quiero decir que incluso los demócratas están comprando parte del discurso de Trump, porque es fruto de la evolución de la opinión pública estadounidense. Lo que quiere decir que esta presión económica, esta presión en cuanto a mayor esfuerzo de seguridad sobre Europa es algo que Estados Unidos posiblemente vaya a seguir ejerciendo aunque llegue una administración demócrata. Y esto hay que preguntárselo porque habrá que tomar medidas, habrá que empezar a reaccionar de una vez. Además, la creciente presencia de China y de Rusia en otros ámbitos geográficos hacen que la región euroatlántica pierda interés para Estados Unidos en favor, por ejemplo, del Indo-Pacífico. El famoso pivote hacia el Indo-Pacífico estadounidense es precisamente porque Estados Unidos ve que tiene más intereses geoestratégicos en el Indo-Pacífico que en Europa, que está diciendo, de Europa os encargáis vosotros y yo me quedo vigilándola de lejos por si ocurre algún problema gordo. Además, quedan cuestiones abiertas, como la guerra de Ucrania. ¿Está fagocitando la guerra de Ucrania a la agenda de la OTAN? A mí me está dando la sensación de que sí. ¿Y eso en qué situación deja el flanco sur? Hay que reimaginar ese vínculo transatlántico porque lo está pidiendo Estados Unidos. Ustedes tienen que hacer mucho más, ustedes tienen que cumplir con sus obligaciones de seguridad para garantizar su propia seguridad. ¿Esto va a ser sin Estados Unidos o con un Estados Unidos que nos está extorsionando, como hacían los gángsters de Chicago, dinero a cambio de seguridad? Porque esto, dicho mal y pronto, es lo que está haciendo Estados Unidos con nosotros. O me compras armamento y gastas el 5% de tu Producto Interior Bruto en armamento, o si te ocurre algo, yo no te voy a proteger. Esto lo ha dicho Trump. Y esto, evidentemente,
va en contra de la cohesión de la OTAN y, por lo tanto, en contra de su disuasión, de su capacidad de disuasión, que en gran parte siempre es psicológica. Además, es el mayor donante de ayuda humanitaria y al desarrollo, aunque la guerra de Ucrania está empezando a fagocitar un montón de fondos que exigen un montón de dinero. El último análisis fue que Ucrania, para sostenerse, necesitaría 100.000 millones de dólares al año, 100.000 millones de dólares al año. Y, evidentemente, Estados Unidos dice que no va a seguir aportando dinero, que eso es un asunto que corresponde a Europa. Lo que sí es evidente es que la diplomacia europea siempre, tradicionalmente, ha contribuido a aumentar la seguridad y la estabilidad en el mundo. Y yo he puesto hasta ahora, porque resulta que en el conflicto de Ucrania hemos roto la baraja y, en vez de seguir actuando, aplicando el libro de normas que siempre habíamos actuado hasta entonces, que era cuando hay un conflicto en nuestro entorno geográfico, intentamos que haya un diálogo entre las partes que lleve a un alto el fuego, que a su vez llegue a unas conversaciones de paz que pudieran dirigir hacia una paz sostenible. Directamente nos pusimos de parte de uno de los beligerantes, evidentemente dirigidos por la indignación moral que causó la invasión de Rusia en Ucrania. Pero es que ahí perdimos la neutralidad de la que habitualmente siempre había presumido Europa para enfrentarse a los conflictos que había a su alrededor. Por eso digo que nuestra diplomacia en el conflicto de Ucrania ha desaparecido prácticamente y no tenemos más que ver las declaraciones de nuestros líderes, con lo cual, pues ahí hemos dejado de ser un elemento estabilizador para formar parte del conflicto. Además, la perspectiva de acceso o de comerciar con la Unión Europea aumenta la estabilidad y la seguridad, porque obligamos a los países que quieren comerciar con nosotros, relacionarse con nosotros, a seguir una serie de estándares, lo cual evidentemente hace que aumente la seguridad a nuestro alrededor. Así pues, Europa se ve a sí mismo como un actor positivo y verdaderamente es un actor mundial. Aquí vemos en diferentes colores a dónde llegan las diferentes herramientas de cooperación y de ayuda al desarrollo que utiliza la Unión Europea, que prácticamente es, salvo Rusia, Estados Unidos y Canadá, prácticamente, y Australia, alcanzan a todo el mundo. O sea que Europa verdaderamente es un actor global. Consciente de esto, en ese arco de inestabilidad que les mencionaba al principio, es donde precisamente se están desarrollando la inmensa mayoría de las operaciones militares, las operaciones civiles y las operaciones civil-militar que está desarrollando la Unión Europea y algunos de sus estados. De hecho, si analizamos la Unión Europea como un actor mundial, podemos ver que desde el punto de vista económico es uno de los tres grandes, junto con Estados Unidos y China. Desde el punto de vista, podríamos decir, de la atracción, del soft power, de la política blanda, pues está por encima de Estados Unidos, porque la Unión Europea es vista con mejores ojos en países de África y de Asia de lo que es vista Estados Unidos, aunque China en eso nos supera un poco, pero desde el punto de vista militar, evidentemente, somos, podríamos decir, un enano, porque además tenemos un problema, que es la falta de cohesión interna. Porque las Fuerzas Armadas de los países europeos, juntadas, pues son mucho, pero el problema es que actuamos de manera individual y muy pocas veces en conjunto. Además, tenemos un problema, y es que disminuye nuestra población en términos relativos, disminuye nuestra economía en términos relativos y aumenta el auge, están llegando nuevas potencias al concierto mundial y surgen nuevas amenazas. ¿Y esto qué hace? Pues que la posición europea en el mundo se debilite. Cada vez Europa es un actor que es tomado menos en consideración y, de hecho, el señor Putin prácticamente nos ningunea. Él básicamente, para hablar de Ucrania, habla con Estados Unidos. Y a Europa, pues, le dice, sí, vale, niño, luego hablamos contigo. Esto es una pena, porque además tenemos tensiones externas y tensiones internas. Tensiones externas, pues ese giro de Estados Unidos hacia el Indo-Pacífico, que intenta además a ese decoupling forzado del que hemos hablado, el proteccionismo económico, la creciente presencia e injerencia de China, porque China está empezando a tener relaciones económicas muy importantes con algunos de los países europeos, como por ejemplo con Hungría o con Grecia, que, por ejemplo, vetan cualquier declaración que condene a China por sus flagrantes crímenes contra los derechos humanos. Pero claro, inmediatamente Grecia dice, no, ni hablar, porque entonces China me va a reñir a mí. Así que, con lo cual, estamos ya sintiendo la injerencia de la economía china en la cohesión europea. Además, tenemos los riesgos y las amenazas crecientes, que cada vez son más, y no estamos
exactamente diseñados para enfrentar la Unión Europea, populismos y derivas no democráticas que están surgiendo en algunos países y que atentan contra, digamos, la cohesión interna. Hay varias Europas que están surgiendo, la Europa del Norte contra la Europa del Sur, la Europa del Este contra la Europa del Oeste, porque a medida que empieza a perderse esa cohesión interna, cada vez los Estados europeos, los Estados de la Unión, empiezan a vigilar más sus intereses propios, con lo cual la Unión Europea empieza a perder esa potencia que surge de la sinergia de la actuación en conjunto. Esta fragmentación cada vez es más evidente porque además se fueron sumando la crisis del 2008, el Brexit, el COVID-2019, la guerra de Ucrania, que también tiene sus diferencias entre los actores, entre los diferentes estados europeos. Hay algunos que son más belicistas que otros que lo que propugnan es más un diálogo con Rusia que nos lleve a una situación por lo menos de no hostilidad con ella. Esta retórica belicista frente a esta retórica de apaciguamiento que lo estamos viendo ahora mismo en Europa. Además hay unas tendencias permanentes, que son los estados reticentes a seguir avanzando en la política común de seguridad y defensa. Hay algunos que le dan una prioridad absoluta a la OTAN, como por ejemplo Polonia, Estonia, Lituania, en fin, todos los que están muy cerca de Rusia, por razones evidentes. Hay otros, como España o Alemania, que lo que no quieren, apuestan por la política común de seguridad y defensa, pero no quieren que compita con la OTAN. Y hay otros que tienen una mayor reticencia a ceder mayores cuotas de soberanía a la Unión Europea, fundamentalmente los estados que están alrededor del Báltico. Hay diferentes visiones, unas veces divergentes, otras veces simplemente diferentes, otras veces enfrentadas sobre los enfoques nacionales, sobre las diferentes percepciones de la amenaza. Es evidente que un noruego no ve el terrorismo en el Sahel de la misma forma que la ve un español o un italiano. Pero claro, para nosotros o para los portugueses, cuando nos hablan de la amenaza rusa, miramos el mapa y decimos, sí, son peligrosos, pero caramba, están como muy lejos, ¿no? Bueno, pues estas diferentes percepciones lo que hacen es que los europeos queramos aplicar diferentes prioridades para afrontar estas amenazas, ¿no? Además hay diferentes culturas estratégicas, porque hay estados como Francia que son más proclives a aplicar sus fuerzas armadas en su política exterior, mientras que hay estados, por ejemplo, como Austria o como Irlanda, que no desean hacerlo. Es decir, de la Unión Europea de 2022, básicamente lo que desea la Unión Europea es una multipolaridad cooperativa. Es decir, lo que queremos es que ser conscientes de que hay un mundo donde hay muchas potencias, pero lo que queremos es que haya un mundo cooperativo y, si es posible, en paz. Unas relaciones internacionales basadas en leyes y en acuerdos internacionales, no en el uso de la fuerza. Y para eso, la Unión Europea desea ser un actor en ese mundo y desea estar dotada de una autonomía estratégica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues primero, que no nos veamos arrastrados a los conflictos entre las grandes potencias, evitar, si es posible, un conflicto entre China y Estados Unidos, porque hay quien afirma que están condenados a la famosa ley de Tucídides, que afirma que el crecimiento de una gran potencia siempre choca con el decaimiento de la otra gran potencia, con lo cual están condenadas a una guerra que decidirá el futuro del equilibrio mundial. Hasta ahora la historia demuestra que en muchas ocasiones ha sido así, pero bueno, no siempre ha sido así. Por ejemplo, el relevo entre Estados Unidos y Reino Unido fue pacífico, no hubo prácticamente conflictos entre los dos. Veremos a ver. En cualquier caso, la Unión Europea propugna que desea tener una relación estrecha con la OTAN. Y yo ahí pongo un interrogante por lo que ahora veremos. Con respecto a Ucrania, ¿qué es lo que queremos con Ucrania? Bueno, pues en primer lugar hay que decir que no está claro, porque nadie ha emitido una estrategia sobre qué es lo que queremos en Ucrania. Pero yo calculo, por lo que se dice, que básicamente, en primer lugar, lo que queremos es que Ucrania sobreviva como Estado en las mejores condiciones posibles, que ya vemos que no van a ser muy buenas, evitar, por supuesto, una escalada militar que nos pueda llevar a una guerra con Rusia que pueda desembocar en un conflicto nuclear. En fin, imagínense lo que es un horizonte de un conflicto nuclear, con una destrucción mutua asegurada de todo el mundo. Entonces la pregunta es, ¿vamos a querer derrotar a Rusia? ¿Ese es nuestro objetivo? Porque esto nadie lo ha dicho. ¿Qué queremos hacer?
que Rusia se deje más dientes para que se retire y diga, ya está bien, me habéis pegado lo suficiente, esto se ha acabado, o queremos derrotar a Rusia? Porque derrotar a Rusia va a ser un esfuerzo importante, porque es una gran potencia militar. No es que sea una gran potencia económica, tiene su economía, pero es una gran potencia militar. Entre otras cosas, es una potencia nuclear. Y la herramienta nuclear, no sé, es como pelearse con un tipo borracho en un bar que tiene una pistola en el bolsillo. Te la estás jugando. Y eso, pues, hay que pensárselo dos veces. Así pues, ¿qué queremos? ¿Derrotar a Rusia o forzar una situación en la que tengamos una relación no hostil con Rusia que garantice al menos una cierta estabilidad en Europa y que no nos tenga permanentemente amenazados? Pues yo creo que va más o menos por ahí. La relación con la OTAN. Bueno, la relación con la OTAN ha habido 3 declaraciones conjuntas, 74 proyectos que se pueden englobar en 7 áreas generales. No les voy a torturar, ahí está sacado de la página web de la OTAN, pero hay un problema. Y es que Turquía y Grecia son miembros de la OTAN, y Grecia y Chipre, además, son miembros de la Unión Europea. Y Chipre está dividida por la mitad entre los greco-chipriotas y los turco-chipriotas. Además, es una frontera que está clavadita de la que había en Alemania del Este durante la Guerra Fría. Hay hasta un avión en tierra de nadie que nadie se atreve a mover. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada vez que intentamos que haya una cooperación profunda entre la OTAN y la Unión Europea, Turquía inmediatamente lo torpedea, porque Turquía no está interesada en esa relación. Hasta que Turquía entre en la Unión Europea o veamos lo que puede obtener a cambio. Entonces, esta relación profunda e intensa entre la Unión Europea y la OTAN, pues tiene una siempre dependencia de lo que decida, en su caso, Turquía. Y esto nos lleva a la necesidad de rearmarnos. No se preocupen, no les voy a torturar, solo para que vean la cantidad de planes que ha ideado la Unión Europea para desarrollar el armamento en Europa de forma que haya una autonomía estratégica y nosotros seamos, en gran parte, los que nos autosuministremos armamento. Y, de hecho, si vemos ahí la figura, que no se verá muy bien, 800.000 millones. El plan de Europa es que para el año 2035, para el 2030, hayamos alcanzado un 35% de compras internas. Es decir, en el año 2030, después de habernos gastado todo ese dinero, el 65% se irá fuera de Europa. Caray. Eso a partir del año 2030, porque hasta llegar al año 2030 nos seguiremos gastando el 80%, 75%, 70%. El 63% de todo ese dinero se va a ir a Estados Unidos. De hecho, el Instituto de Estocolmo para la Investigación de la Paz, con sus siglas el SIPRI, dice que Europa entre el año 2020 y 2025 ha aumentado sus importaciones de armamento en un 94%. Europa se está gastando muchísimo dinero fuera de Europa y esos 800.000 millones en gran medida se van a ir fuera de Europa. No van a crear puestos de trabajo, no van a ir a favor de la tecnología europea, no van a crear riqueza en Europa, se van a ir, es como si abriéramos la ventana y los tiráramos por ahí. Compraremos material en Corea del Sur, como ha hecho Polonia, a Estados Unidos fundamentalmente, a otras potencias. Pero además, si nos fijamos un poco quiénes son las principales industrias de defensa europea, vemos que la primera es Francia, que tiene el 12% de la producción mundial de armamento, Alemania con el 6,4%, Italia y Reino Unido el 6% y España el 2,5%. ¿Quién se va a llevar el mordisco más gordo de esta lluvia de millones? Yo creo que está claro, ¿no? ¿Dónde están los intereses de España aquí? Qué buena pregunta. Además, tenemos cuestiones abiertas. Estados Unidos desea verdaderamente la autonomía estratégica europea, porque la OTAN, no nos olvidemos que es una herramienta de control geopolítico sobre Europa, porque en la OTAN somos todos iguales, todos votamos, pero al final hay unos que son más iguales que otros, porque al final siempre acabamos haciendo lo que dice el tipo grande que está ahí, que es Estados Unidos, evidentemente, con las industrias hasta ahora favoreciendo su industria de armamento. El petróleo y el gas que antes le comprábamos a Rusia, ahora se lo compramos más gas, más caro a Estados Unidos. Siguiente pregunta. ¿Será Europa capaz de vencer esa reticencia a la acción conjunta que hasta ahora nos ha caracterizado? ¿Cómo está afectando la guerra de Ucrania a Europa? Bueno, pues de momento subordinación a Europa, pero es que, perdón, subordinación a la OTAN, pero es que la OTAN ya hemos visto que son los intereses de Estados Unidos.
también los intereses europeos, pero una parte importante la dice Estados Unidos. Y esa subordinación europea a la OTAN va en contra de nuestra voluntad de tener una autonomía estratégica, de ser capaces de decidir por nosotros mismos cuáles son nuestros intereses y qué es lo que queremos hacer para defenderlos. Relación no hostil con Rusia. Desde luego, a corto y medio plazo yo creo que va a ser difícil. Yo muchas veces le pregunto cuando algún líder europeo, algún líder de la OTAN nos da una conferencia, le digo, ¿estamos en guerra con Rusia? Y nunca responden. No dicen, no estamos en guerra. O sí, no dicen. Bueno, ahora mismo la situación es complicada porque el conflicto en Ucrania, nunca dicen sí o no. Habrá que aclarar si estamos en guerra con Rusia, porque si estamos en guerra con Rusia habrá que echar más carne al asador. Y si no estamos en guerra con Rusia, vamos a buscar una solución al conflicto, porque ya se está alargando, estamos sufriendo económicamente, aquello es una carnicería, en fin, vamos a intentar que esto se acabe de alguna manera, digo yo. Bueno, pues la Unión Europea seguirá siendo un referente en cuanto a la ayuda al desarrollo y una potencia económica. La OTAN será la opción prioritaria y fundamental de la defensa europea, y aquí estaremos siempre a expensas de lo que diga Washington. Una relación hostil con Rusia a corto y medio plazo. Una relación con China que estará más o menos influenciada por lo que nos apriete Estados Unidos, porque ya hemos visto que Estados Unidos no quiere que sigamos comerciando con China, pero Europa tiene unos intereses muy importantes económicos en esa relación económica con China, aparte de depender de esa cantidad de metales y de minerales y tierras raras que solo y exclusivamente puede proporcionar China. Muy limitados avances hacia la integración y autonomía de Europa, ya lo estamos viendo. Hay países que están diciendo no, yo apuesto todo por la OTAN, con lo cual parece que el proceso de integración europea se estancó hace unos años y ahí estamos. No avanzamos, no damos un paso hacia adelante. Se habla mucho, tenemos que hacerlo, la cohesión, la unión hace la fuerza. Venga, vamos, pero vosotros primero, que a mí me da risa. Aquí nadie da un paso hacia el frente. Estamos en la misma situación que estábamos hace a lo mejor 8 o 10 años. Corremos el riesgo, además, de que la OTAN se convierta todavía más en la herramienta que utiliza Estados Unidos para sus intereses, o que se convierta en una organización inoperante si Estados Unidos la deja en manos de Europa y se desentiende. Este es otro de los peligros. ¿Estamos en condiciones de defendernos nosotros solos ahora mismo? Así pues, yo creo que hay razones para preguntarse si Europa ahora mismo en el concierto mundial es un comensal de los que está dirigiendo sobre la mesa lo que está ocurriendo, o somos parte del menú. Ese sería un grave problema. Bueno, ustedes pueden preguntarse, muy bien, ¿y todo esto qué tiene que ver con España? Bueno, pues yo creo que tiene que ver mucho. Vamos a echarle un vistazo al Sahel. Esto es el Sahel. El Sahel es un problema tremendo que empeora cada semana. Hay una magnífica analista española que se llama Pilar Rangel, que tiene un canal, creo que en Telegram, bueno, tiene en varias redes sociales, está constantemente dando noticias sobre ataques, atentados, evolución, avances de los yihadistas, avances de las fuerzas reaccionarias. El Sahel es una bomba a presión que cada vez está más presionada. La inestabilidad está ganando y el problema es que lo que eran antiguas, ancestrales redes comerciales se están convirtiendo en redes, en canales por los que nos llega un montón de inmigración irregular que está llegando a España. Así que lo que está pasando en el Sahel nos está afectando en el día a día, porque lo estamos viendo en la calle. Cuando salgamos, lo veremos. Así pues, los intereses de España están aquí. Además, para más INRI, el Sahel es un sitio que está lleno de petróleo, de gas, de oro, de zinc, de uranio, de titanio, de todo. Cosas que muchas potencias en el mundo desean. No solamente potencias, actores no gubernamentales, como las organizaciones terroristas, las organizaciones criminales. De hecho, el Sahel ahora mismo es un triángulo terrible entre terrorismo yihadista, conflictos armados, crimen organizado. Bueno, la diferencia entre el crimen organizado y el terrorismo yihadista cada vez no está claro, porque hay veces que coinciden ambas organizaciones, o en una sola organización ambas actividades. Además, estados débiles que no pueden pagarse unas fuerzas armadas o unas fuerzas de seguridad para oponerse a todo esto. Y todo ello lo que está haciendo es que
el yihadismo se extienda por el Sahel y además redes de inmigración y de tráfico de drogas, de armas, de seres humanos, etcétera. Y en ese mapa que hay abajo a la derecha, si vemos la posición donde está España, estamos en el ojo del huracán. Es decir, todo lo que ocurre en el Sahel nos afecta, y además nos afecta directamente. Por si esto fuera poco, además hay una cosa que en el Instituto de Estudios Estratégicos llamamos el tsunami demográfico africano. Solo en el Sahel, sin el resto de África, perdón, solo en el Sahel, en los próximos 70 años habrá 300 millones más de sahelianos. Aun suponiendo que fueran capaces de absorber el 80% de esa fuerza de trabajo, lo cual es mucho suponer, eso significa que 60 millones de sahelianos, solo de sahelianos, se vendrán para Europa. Si pensamos en África en los próximos 70 años habrá otros 1.200 millones más de africanos. Si suponemos también que absorberán el 80% de esa fuerza de trabajo, eso significa que en los siguientes 70 años a estos 60 millones de sahelianos habría que sumarles aproximadamente otros 250 millones de africanos en 70 años. 300 millones de africanos en Europa. ¿Qué va a significar eso para Europa? En valores, en el papel de la mujer en la sociedad, en las leyes que los partidos islamistas, además, en la curva de abajo, otra curva que los economistas nos gusta poner para llamar la atención y presumir un poco. En esa curva se ve el avance del G7, que es la curva más tumbada, y el avance del E7. El E7 son Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia y Turquía. Bueno, pues ya vemos que en el año 2030 el E7 superará al G7 y en el año 2050 estará muy por encima. Es decir, el G7, la todopoderosa organización económica occidental, empezará a ser una organización de segundo orden comparado con los países no occidentales. Además, esto lo podemos ver aquí, porque la evolución económica que se puede ver en la figura de la izquierda, vemos como China era chiquitina con respecto a Estados Unidos y como, sin embargo, en el año 2050 China será la gran economía, la segunda será India y Estados Unidos será la tercera, ni siquiera ya la segunda. Además, vemos cómo evolucionan los países, porque la economía y la demografía son las grandes fuerzas tectónicas que mueven a los países y su capacidad, su poder, y esto no es una foto fija, está evolucionando y está evolucionando en contra de Occidente. Cada vez Occidente va a ser menos importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista geopolítico, desde todos los puntos de vista. Aquí lo podemos ver. Además, dentro de esos países no occidentales también habrá sus movimientos, porque ahora mismo India es ligeramente superior a China, pero es que llegará un momento en el 2100, largo me lo fiáis, pero seguramente los jóvenes lo verán, en el que China perderá la mitad de su habrá perdido la mitad de su población y, sin embargo, India seguirá siendo una potencia enorme, con lo cual allá por el 2100 India será la gran potencia. Fíjense en el 2100 cuántos países occidentales hay ahí. Estados Unidos y de milagro. ¿Qué significa eso para Occidente? Pues que estamos viendo un cambio que evidentemente no nos favorece. Estamos acostumbrados a ver Occidente como el referente, ¿no? Bueno, pues va a llegar un momento en que lo vamos a dejar de ser y además posiblemente lo presenciaremos los que estamos aquí. ¿Qué significa esto para España? Bueno, después de todo lo dicho, yo creo que estamos en condiciones de preguntarnos, ¿los intereses europeos son al 100% coincidentes con los de España? Por ejemplo, en la industria de defensa, como hemos dicho. ¿Precisamos gastarnos de verdad ese 5% del Producto Interior Bruto en defensa? Ya hemos visto cómo superamos a Rusia en todo tipo de factores, en fuerzas convencionales, en población, en Producto Interior Bruto. ¿Realmente necesitamos gastarnos esos 800.000 millones de euros, de los cuales entre el 80 y el 70% se van a ir fuera de Europa? ¿No van a crear puestos de trabajo? ¿No van a favorecer el desarrollo tecnológico europeo? ¿Nuestros intereses de seguridad más acuciantes, los nuestros, los españoles, están en el este europeo o están en el sur, en el famoso flanco sur? Entonces yo me pregunto, bueno, entonces ¿por qué desplegamos mayoritariamente en el este?
porque la inmensa mayoría de las fuerzas españolas están desplegadas en el este. Teníamos entre 200 y 300 efectivos desplegados en Mali, que los hemos retirado en 2024. Así que ahora mismo el Sahel prácticamente está abandonado a su suerte. Me parece que hay, no sé si hay 8 guardias civiles en Níger y 6 guardias civiles en Marruecos. La Guardia Civil puede con todo, pero a ver, tampoco le pidamos milagros, ¿eh? Pero caramba, si le dedicamos ese esfuerzo al este europeo y a Turquía y a Líbano, deberíamos hacer un esfuerzo proporcional en donde creo yo que están nuestros verdaderos intereses de seguridad, ¿no? Yo creo que estamos en condiciones, por lo menos, de plantearlo, basándonos en los datos que yo he proporcionado. Así que, ¿por qué desplegamos tan mayoritariamente en el este? Y la pregunta del millón, porque este es mi mantra con el que torturo a mis alumnos en la universidad. Durante varias generaciones nos han venido machacando con que las soluciones a España estaban siempre en Europa. ¿De verdad creemos que Europa va a ser nuestra solución? A lo mejor va a ser que las soluciones a Europa también las puede aportar España. Y de hecho yo creo que nosotros lo que teníamos que hacer era pisar fuerte en Europa y defender nuestros intereses allí, como los defienden los demás, por cierto. Porque Europa, lejos de ser un jardín idílico de cooperación desinteresada, es un ring donde la gente se sacude unas bofetadas enormes defendiendo sus intereses. Bueno, pues ya está. Ya tenemos que superar ese complejo atávico de que, como ya hemos entrado en la Unión Europea, nos han dejado, y hemos entrado en la OTAN, nos han dejado, pues ya somos felices porque hemos cumplido con lo que teníamos, con nuestra misión generacional. No. Estamos en la Unión Europea, estamos en la OTAN, vamos a defender nuestros intereses. Estos son nuestros intereses, Europa. ¿Te gustan? Pues te aguantas, porque estos son los nuestros. Así que vamos a negociar. Al menos esa es mi opinión. Y yo, con esto, he terminado de torturarles. Muchas gracias por su paciencia. El presidente de nuestra delegación, Jorge Buxadé, me dijo una cosa muy parecida a la que acabamos de decir aquí al final de la conferencia, y es que decía que realmente es que España, es que Europa no es sin España, es imposible concebir Europa sin España, sin la acción de España en Europa, y no nos lo creemos, no se lo cree nadie, desde luego todos los europarlamentarios que están allí. Sin embargo, es verdad que nuestro grupo parlamentario allí de Vox sí también está dando la batalla en Europa. Somos pocos de momento, pero bueno, ya estamos en el grupo y somos la tercera fuerza política en la Unión Europea. Y bueno, pues lo poquito que se puede hacer, por lo menos, por hacer valer los valores de España en Europa, pues ahí está poniendo Vox ese granito de arena, ¿no? Bueno, por lo menos por dar un poquito de esperanza también, que yo espero que se cierre esta conferencia también con ese poquito de esperanza, qué solución se puede dar y nada más. Bueno, abrimos este turno. Bueno, éramos la 8ª potencia industrial del mundo en 1975. En parte, la caída de España, más que caída, ha sido estancamiento. De hecho, hace poco vi una curva de evolución de España con respecto a la media europea y desde el año 75 no hemos subido. O sea, quiero decir, hemos estado, en ese sentido, atascados en la media europea, aunque hemos aumentado nuestro Producto Interior Bruto, nuestra renta per cápita. Eso, en parte, también es debido, primero, a 2 factores fundamentales. Primero, la desindustrialización feroz que se hizo en España y en Europa y en otros países. Yo esto lo he vivido también cuando tuve la oportunidad de vivir 3 años en Bruselas, como, por ejemplo, la región francófona. Saben que en Bruselas los belgas están divididos entre los que hablan flamenco y los que hablan francés, ¿no? La zona francófona, que era la del sur, era la más desarrollada económica, era la que tenía la industria pesada, y cuando llegó la reestructuración, la desindustrialización, pues resulta que acabó siendo la más retrasada, ¿no? Quiere decir que este efecto ha pasado en Europa. Ese fue un efecto, pero también es porque hemos perdido posiciones relativas por el surgimiento de los demás. Cuando España era la 8ª potencia del mundo, China era pobre, en fin, pobrísima, pero es que en Asia, prácticamente todos los países eran pobres y subdesarrollados, mientras que ahora, por ejemplo, Corea nos da capones con la barbilla, cuando Corea del Sur, cuando Corea del Sur, pues cuando España accedió a la Unión Europea, Corea del Sur, pues le triplicábamos el Producto Interior Bruto, ¿no? Quiere decir que ha habido otros países que han crecido muchísimo, como Indonesia, que es otra potencia. Entonces, en parte ha sido por un proceso de desindustrialización que se ha dado en Europa, que en España se ha dado. Es curioso porque, por ejemplo,
Francia defendió su industria de defensa y otras industrias diciendo que, como eran estratégicas, ellos las seguían subvencionando, seguían siendo industrias nacionales, mientras que España dijo no, nosotros aquí aplicamos el liberalismo feroz, y eso produjo una desindustrialización que hizo también que España perdiera gran parte de su industria en favor de otras industrias. Por eso muchas veces cuando alemanes y franceses hablan, pues estas discusiones las he tenido yo en Europa, decían, no, vamos a racionalizar la industria europea para que sea más capaz, para que sea más exitosa. Entonces vamos a concentrar la industria europea en aquellos sitios donde ya está concentrada. Entonces digo, me parece muy bien, vamos a llevarnos toda la industria de defensa al Ebro, a Zaragoza. Y dice, no, hombre, no, vamos a dejarla ya en el Rin, porque en el Rin, digo, sí, me parece muy bien. O sea, que tú quieres concentrar la industria europea en tu casa. Bueno, pues yo quiero concentrar la industria europea en la mía. Así que entre tu interés y el mío vamos a sentarnos y vamos a hablar. Porque yo no voy a ceder la ficha sin negociar y sin algo a cambio. Porque estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de tecnología, estamos hablando del futuro de muchas familias y de muchas personas. Yo creo que, desgraciadamente, España no ha negociado con cara de perro en muchas de las ocasiones. Por ese complejo atávico de decir, bueno, estamos en el club, me dejan estar aquí, no me echan. Así que estoy aquí sentado y estoy muy a gusto. No. Una vez que yo entro en un club, utilizo las pistas de tenis como cualquier otro. Y me baño y hago lo que me da la gana, porque para eso soy socio. Y si no, ¿qué? Pero yo creo que la posición que hemos perdido España, en parte debido por esa fase de desindustrialización, ahora se está volviendo a hablar de que los países occidentales tienen que volverse a reindustrializar, porque hemos descentralizado toda esa dependencia industrial en terceros países, algunos de los cuales están muy lejos, con lo cual, cuando llega una crisis o un conflicto, podemos tener problemas. Pero también, en mayor parte todavía, es por el crecimiento de los otros, por todos esos países occidentales que hace 30 años eran muy pobres, eran países en desarrollo y que, sin embargo, ahora han alcanzado estándares europeos, incluso superiores, y entonces, evidentemente, eso no quiere decir que hayamos sido más pobres, sino que hayamos perdido posición relativa con respecto a esos países. La defensa, evidentemente, es muy importante. Hemos dado un paso muy importante de tener un presidente de gobierno que decía que los desfiles eran un coñazo y otro presidente de gobierno que decía que el Ministerio de Defensa era el más prescindible de todos los ministerios, a que ya están dispuestos a gastarse el 2,1% del Producto Interior Bruto en defensa, lo cual es un paso enorme, porque yo he sido militar durante 46 años y hemos sufrido siempre los recortes por parte de los ministerios. ¿Que tenga que ser un militar el que dirija el Ministerio de Defensa? Yo creo que no. Otra cosa es que se apoye en militares en el escalón inmediato. ¿Y por qué? Porque eso llevaría a un militar al debate y al fajamiento político, ¿no? a ese debate político para el que los militares, yo creo que no estamos preparados, sinceramente, ni mental ni psicológicamente, ¿no? Yo siempre, cuando he trabajado en el Ministerio de Defensa, yo estuve una temporada en el gabinete de la ministra Carme Chacón, que era una magnífica trabajadora, pero ahí siempre había un diálogo absolutamente asimétrico, que era el diálogo entre los políticos y el diálogo entre los militares. Y era muy difícil, no porque hubiera mala intención por ninguno de los dos bandos, por así decirlo, sino porque es que manejamos conceptos absolutamente diferentes, ¿no? El honor, el sacrificio, la entrega, la verdad, la lealtad, esas son cosas que para un militar forman parte de su ADN. Y si no forman parte de su ADN, nadie le habla entre sus compañeros. Mientras que en el mundo político esas cosas, como dijo una vez alguien de la oposición que luego llegó a presidente, es discutido y discutible. Entonces, esas cosas crean un clima de tensión. Pero yo creo, sinceramente, que el Ministerio de Defensa debe estar detentado por un civil, pero un civil que esté atento a lo que le dicen los militares. De, oiga, no se meta usted en ese jardín porque esto es un problema, o tenga usted cuidado con esto. Los militares que hemos estado en el Ministerio de Defensa estamos acostumbrados a hacer unos magníficos informes fantásticamente documentados a los que luego no hacen ni caso. Pero bueno, supongo que eso, hablando con otros militares europeos, cuando estaba en la OTAN, en el Eurocuerpo, en Estrasburgo, les pasa exactamente lo mismo. O sea que creo que es una cuestión. Pero yo creo, sinceramente, que el nivel político es para los políticos. Los militares los tenemos que conservar en nuestro nivel militar, creo yo.
De los defensores de la hispanidad, junto con mi compañero de promoción Pedro Baños, que seguro que algunos de ustedes lo conocen. Yo, tanto como una unión, lo veo difícil, porque somos países, somos estados, cada uno tiene sus intereses. Lo que yo sí veo es que España debería haber intentado forjar una cooperación geoestratégica con los países hispanos. No solamente económica, sino geoestratégica. Yo recuerdo, le voy a contar una historia de Coronel Achacoso. Fuimos al Congo, íbamos 8 españoles, porque iba a haber una operación militar en la que iban a participar fuerzas españolas. Yo luego participé en esa operación. Entonces mandamos lo que se llama pues, un equipo de investigación logístico para ver cómo podíamos desplegar allí, con quién podíamos comprar la comida, los materiales, dónde se podía desembarcar las fuerzas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, cuando llegamos a la República Democrática del Congo, en Kinshasa, nos encontramos con que había un batallón uruguayo allí. Y había otro en el este del Congo. El Congo es enorme. El Congo, la distancia entre una parte y otra es como Madrid y Berlín, más quizás, ¿no? Bueno, pues había un batallón de uruguayos. Inmediatamente fuimos a hablar con el teniente coronel uruguayo, nos trataron de maravilla, de maravilla. Y nos pusimos a hablar con ellos, y con nosotros venía también, como en los chistes, un alemán, un francés, un italiano y un americano. Y nos pusimos a hablar con ellos y estábamos hablando en español, evidentemente, ¿no? Los uruguayos nunca habían visto un español, alguno tenía un abuelo español, los españoles nunca habíamos visto un uruguayo. En 5 minutos se creó un vínculo súper sólido y profundo entre ellos y nosotros, porque hablábamos la misma lengua, porque teníamos los mismos problemas con nuestras familias, con nuestras mujeres que nos reñían por cosas que no entendíamos, en fin, las cosas que ocurren, las cosas de la vida, ¿no? Mientras los del chiste, el italiano, el francés y el otro, nos miraban con cara, y yo me di cuenta, digo, joder, tenemos un vínculo acojonante entre los hispanoamericanos. Yo en ese momento fui consciente de ese vínculo involuntario que hay entre nosotros y ellos, y el desconocimiento tan enorme que hay entre nosotros y ellos. Y yo me dije, de alguna manera habría que cerrar este vínculo. Por eso yo creo que ha sido un error que España abandonara en los años 90 la política de relación con Iberoamérica, que empezó de una manera bastante importante, pero que a partir de los años 90 se fue perdiendo. Quizá fue a partir de aquel ¿por qué no te callas? Famoso, no lo sé, pero yo creo que estamos perdiendo una oportunidad enorme de proporcionar una capacidad de coordinación geopolítica y geoestratégica a un nivel muy alto. Vamos, de hecho, yo recuerdo haber oído hablar un historiador francés que decía, si nosotros hubiéramos forjado lo que vosotros habéis forjado en Hispanoamérica, vamos, lo estaríamos aprovechando de maravilla. Pues ellos hablan de la francofonía, pero la francofonía está en África. Y en África, pues hay, en fin, nosotros con los hispanoamericanos nos une lengua, historia, religión. De hecho, lo estamos viendo, la inmigración hispanoamericana, cuando llega a España, se integra inmediatamente, mientras que hay otros grupos de inmigrantes cuyo porcentaje de integración no es ni mucho menos el de los hispanoamericanos. Que yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Deberíamos desarrollar una política muchísimo más extensa, muchísimo más sólida, muchísimo más cercana, muchísimo más ambiciosa con Hispanoamérica. Que, como les he dicho, yo no le llamo nunca Latinoamérica. Resumidamente esto y ya acabamos. Vale. Europa necesita a España, por supuesto. España ha forjado Europa, a veces a punta de sable, pero sin duda alguna que la hemos forjado. De hecho, la mitad de los católicos que hay, o sea, los católicos, que son la mitad de los alemanes, son católicos porque el cardenal Infante desarrolló una campaña exitosa y barrió al ejército sueco a punta de sable del suroeste de Alemania. O sea que sí, hemos jugado un papel muy importante. Recuerdo una vez que un diplomático ruso en Bruselas nos decía al embajador español, que no recuerdo cómo se llamaba, parece que era el embajador Pascual de la Parte, y unos militares españoles que estábamos con él, decía, entre ustedes y nosotros hemos forjado Europa. Eso nos decía un ruso. Esa es la sensación, así es como nos ven los rusos. O sea, por supuesto, por eso yo digo que España tiene mucho, debería tener mucho que decir, pero para eso tenemos que perder, como digo, ese complejo atávico de a ver qué me dicen estos europeos. ¿Qué me van a decir?
que digan lo que quieran. Hubo un momento que Europa temblaba al nombre de España, de ahí la leyenda negra. ¿Por qué nos hacen tanto la cusqui? Pues por esa leyenda negra. Parece una bobada, para nosotros lo es, pero les puedo asegurar que la leyenda negra está muy viva en Europa, pero muy, muy viva en Europa, muchísimo. De hecho, en Bélgica, estuve 3 años allí, es que ustedes aquí en España, no sé qué, ¿pero qué me estás contando tú? Que utilizaste el Congo como si fuera una granja de animales. Bueno, pero ellos, la leyenda negra, los españoles, nos comíamos a los niños vivos, como ahora parece ser que hacen los rusos, ¿no? O sea que sí. El papel de Israel tiene un papel fundamental en Medio Oriente, pues una gran potencia militar, se permite el lujo de hacer lo que hace porque está apoyada por Estados Unidos. Si Estados Unidos le quitara el apoyo a Israel, Israel desaparecía en 2 jugadas. También hay que entender a Israel. Israel es un país que no se puede permitir el lujo de perder una guerra, porque como pierde una guerra desaparece, porque se lo comen los vecinos. De ahí que en los últimos 2 años haya atacado a 7 de sus vecinos, lo cual yo creo que es un récord, pero efectivamente. De hecho, ahora mismo, los países del área de Medio Oriente están empezando a dejar de ver Irán como una amenaza y están empezando a ver a Israel como una potencial amenaza, porque además se está demostrando incontinente, ¿no? El otro día, al bombardear Qatar, que es un aliado de Estados Unidos, pues abrieron mucho los ojos y dijeron, oye tú, aquí está pasando algo que se está saliendo de la norma. En fin, por supuesto. De hecho, lo están empezando a ver como una potencia militar agresiva que está intentando llegar a ser el gran hegemón, la gran potencia militar del área. Veremos a ver lo que ocurre porque no está todo el mundo. Marruecos como la gran amenaza. Marruecos es la amenaza, para mí y para todo el que se atreve a decirlo. Pero fíjese usted cómo tenemos las manos atadas, que durante los 5 años que yo estuve en el Instituto Español de Estudios Estratégicos estaba terminantemente prohibido escribir cualquier artículo sobre Marruecos o sobre Argelia. Terminantemente prohibido. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la principal amenaza que tenemos con Marruecos es que no queremos verla como una amenaza y no queremos reconocer que nos está haciendo una guerra híbrida, con todas las de la ley. Si a ustedes les dan una conferencia sobre qué son las guerras híbridas y cómo se actúa en una guerra híbrida, empezarán a identificar inmediatamente las acciones que lleva Marruecos con España. Pero tenemos un problema, porque hay un montón de políticos, de economistas, de banqueros, de diplomáticos, que inmediatamente que Marruecos nos hace una jugada, salen en defensa de Marruecos. No, son nuestros amigos, son nuestros aliados, somos los mayores socios comerciales. Sí, pero son los que nos... No, pero esto... O sea que yo creo que es la amenaza. De hecho, si España tiene alguna amenaza militar es Marruecos. Si llegara a tener alguna es Marruecos. Y yo creo que nuestro principal problema es que no lo queremos ver como una amenaza. Hay analistas que opinan de otra manera. Esta es mi opinión. A ver, todo lo que yo les he contado son mis opiniones, lo que quiere decir que puedo estar equivocado. Empecemos por ahí. ¿Qué líneas generales deberíamos seguir? La primera es hacer frente a cada uno de sus desafíos, que es lo que no estamos haciendo. O sea, cada vez que Marruecos nos manda una oleada de inmigrantes irregular, habría que evocar el artículo 5 de la OTAN, ir a la Unión Europea, denunciarlo, evocar el artículo de solidaridad mutua de la Unión Europea, como hicieron los polacos cuando Bielorrusia les lanzó esa oleada de inmigrantes irregulares. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no utilizamos las herramientas diplomáticas que tenemos en nuestra mano para poder ser utilizadas? Porque no queremos reconocer que es una amenaza. ¿Y por qué no lo queremos reconocer? Pues pregúntenselo a nuestros ministros de Exteriores, a nuestros ministros de Defensa, a nuestros presidentes de un partido político y de otro, porque nuestra política tradicional con Marruecos es lo que en términos técnicos en geopolítica se llama apaciguamiento. En inglés se dice appeasement, que es ceder ante el poderoso como se cedió ante Hitler, cuando ocupó los Sudetes, luego ocupó toda Checoslovaquia, luego anexionó Austria y al final acabó atacando Polonia. Porque el problema de los estados agresivos cuando utilizan este tipo de políticas es que el apaciguamiento solo sirve para aumentar su apetito, porque se van creciendo. Pasa como, en fin, yo he sido siempre una persona de baja estatura y he disfrutado el paso por diversos internados. Mis padres estaban muy preocupados por mi desarrollo intelectual y en ellos, evidentemente, siempre había quienes utilizaban la coerción, por decirlo de una manera suave,
con aquellos que se dejaban. Y evidentemente la peor política que puedes hacer con una persona de este tipo es dejarte achantar. Pues con los estados pasa exactamente igual. Y yo creo que con Marruecos estamos llevando una política totalmente equivocada. ¿Cuál es la política de Europa con respecto a Putin? Pues yo creo que hasta ahora la histeria, la exageración y dibujar una caricatura de Putin como si fuera una persona loca, agresiva. Putin es una persona absolutamente fría y calculadora. Pensemos que ha sido un espía del KGB y que de ser un espía normal, que seguro que tuvo que eliminar a personas, es decir, una persona que ha matado a otros seres humanos, fue subiendo en la jerarquía del KGB. Y para subir en la jerarquía del KGB no solamente tienes que cargarte a algún enemigo, también tienes que cargarte a algún amigo. Quiero decir, Putin no es ningún calamar. Es una persona que ha llegado muy arriba porque es una persona fría y calculadora y no tenemos más que ver cómo está reaccionando ante todo lo que está ocurriendo. O sea, que caricaturizar a Putin como una especie de loco sediento de sangre creo que es un gravísimo error. Ahora mismo estamos teniendo una confrontación con Rusia, de la que somos parte. Y lo peor que podemos hacer en una confrontación, en un conflicto bélico, es dejarnos llevar por la indignación moral. Porque los conflictos bélicos se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Y en los conflictos bélicos, los militares somos partidarios de aplicar el pragmatismo geoestratégico, que es cálmate, piensa las cosas y actúa fríamente según cuáles sean tus intereses. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Así que las reacciones histéricas ante «nos han mandado drones, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí?», eso nos resta disuasión y credibilidad, porque dicen «mira cómo reaccionan». Les hemos mandado esos drones para ver cómo reaccionan, mira cómo han reaccionado. Yo creo que es un error. Cuando tu adversario reacciona de una manera fría y calculadora, ojito, das un paso atrás y dices cuidado, cuidado, cuidado. No hay cosa más aterradora que un enemigo que te ataca y le recibes en silencio, en frío y calculador silencio. Porque cuando una fuerza armada guarda silencio y está atento a lo que está pasando delante, cuidado. Eso es disuasión. Bueno, pues con Putin yo creo que estamos aplicando una política equivocada. Putin tiene un interés clarísimo. Evidentemente quiere recuperar la posición de gran potencia o de potencia regional, si puede ser global, que ostentaba Rusia, pero también está muy interesado en recuperar ese comercio y esa relación con Europa. Las élites rusas se consideran europeas. O sea, para ellos esto es una fractura psicológica que quieren solventar cuanto antes. Bueno, pues juguemos con esas bazas, pero juguemos de manera astuta, no de una manera, no sé, pues esto, alocada. ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Qué es lo que queremos hacer con Rusia? Vamos a responder a esa pregunta. Ante Putin no. Ya he dicho que el apaciguamiento, o sea, el ceder, es la peor política, pero hay que hacerlo defendiendo nuestros intereses. Yo creo que la política con Putin es hacerle frente, pero de manera fría y calculadora. Es mi opinión. Bueno, pues nada más, José Luis, otra vez gracias. Interesantísima ponencia. Yo creo que todos estamos, ahora mismo tenemos que pensar mucho esta noche en nuestra casa. Y nada, pues darte otra vez las gracias y otro fuerte aplauso, de verdad, porque es maravilloso.